Bueno, chiquillas, hoy día vamos a hablar de uno de los temas que yo diría que es como el 90% de las constelaciones tienen que ver con pérdidas, abortos, muertes de neonatos, muertes gestacionales. La Incel que dice que eres mala. Sí, pues siempre me da penita, porque yo creo que muchas personas, independiente de cómo haya sido, han sufrido o vivenciado de cerca o acompañado alguna pérdida gestacional, alguna pérdida de un bebé, y es lo que más hace síntomas las constelaciones en el transgeneracional hasta en 9 generaciones hacia atrás. O sea, la pérdida de un bebé y la pérdida de una madre gestante, una madre puérpera, es una bomba atómica en el sistema familiar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida directamente. Es como, es como que si nosotros pusiéramos semillas, empiezan a salir los brotecitos y viene la helada y las mata. O sea, para un agricultor es la muerte directamente. Entonces, efectivamente, el duelo gestacional, ya sea de un aborto provocado o un aborto espontáneo, va en contra del movimiento de la vida. La vida siempre quiere crecer, vivir. La vida es como Júpiter, así como quiere, toca algo y lo agranda, lo lleva hacia arriba, lo hace florecer. Entonces, cuando algo no florece, cuando algo no sigue creciendo, va en contra del movimiento natural de las cosas. Y por eso, desde mi mirada, esto no me lo dijo nadie, no lo leí en ninguna parte, desde lo que yo siento es que los abortos y las pérdidas gestacionales de niños menores o sea, chicos, pegan tan fuerte en el transgeneracional. Y de eso vamos a hablar hoy día, pues, chiquillas. ¿Cuáles son los temas que vamos a mirar hoy día? ¿Ya? Hoy día vamos a mirar todos los temas que tienen que ver con maternidad e infertilidad. La maternidad, la infertilidad, los abortos, las adopciones, un temazo, y las pérdidas gestacionales. ¿Ya? La maternidad es simbólicamente pasar la vida, es decir, tomar una semilla y entregarla a la generación que viene, tomarla y entregarla, tomarla y entregarla. Es como esas ruedas de molinos de agua que giran y giran en la medida que pasa el agua. Por lo tanto, quien rechaza la maternidad rechaza la vida, ojo ahí. Y quien rechaza la vida rechaza a la madre. Cuando nosotros hablamos de maternidad, estamos hablando indefectiblemente de mamá y de la madre de mi madre, es decir, de mi conexión con mi madre y de mi conexión a mi abuela a través de mi madre. La maternidad es la vida, la maternidad es la madre patria, la maternidad es la tierra. La maternidad está conectado con las ganas de vivir de las personas. Hoy día vamos a hablar y vamos a entender por qué las personas que rechazan o que deciden no tener hijos consciente o inconscientemente están conectados a un movimiento de muerte o de que de alguna manera el sistema familiar termina con ellos. Es como que literalmente yo digo, bueno, aquí se muere todo conmigo, ¿ya? Bueno, la madre, como ustedes saben, simboliza la vida, la luna, el útero, ¿cierto? Para poder ser madre, primero tenemos que ser hijas y ser adultas. Una niña jamás se embaraza. La mujer que no puede conectarse con su madre, no puede conectarse con la fertilidad, no puede, porque una niña no puede pasar la vida, no es madura, no tiene la capacidad de gestar. Es muy importante en este tema revisar la conexión entre la madre y la abuela. Si mi madre no es una adulta, yo no me puedo conectar con mi madre. Ojo ahí. La abuela materna nos da la fuerza para gestar.
Ella representa la conexión con la maternidad entre la Gran Madre, la divinidad y su clan. De hecho, Sophie Hellinger, que es la segunda mujer de Bert Hellinger, decía que en los temas de linaje femenino, quien era más importante que la madre era la abuela materna, porque era ella, primero que nada, la que nos pasa la vida, ¿cierto? La que nos entrega todos los traumas, además, a través de la información genética, como lo que conversamos el otro día con Giselle en un podcast, en una entrevista, como una charla que hicimos, que la Giselle me invitó en Instagram, Live. un live, eso que no soy tan, no soy tan moderna. Sí, fue Mm, bonito, bonito hablarlo Estuvo de la abuela. súper, Sí, estuvo sí. súper bueno. Pero ahí también hablábamos un poco y la Giselle lo conectaba incluso con la astrología, ¿cierto? Porque la madre es la luna en la astrología. Entonces, decía Hellinger y Sophie Hellinger que cuando tú, en el fondo, a ver, déjenme hilarlo bien. Nosotros tenemos la madre que nuestra abuela nos dio. Eso es como obvio, ¿cierto? Porque la madre que tú tienes fue gestada y criada por tu abuela. Por lo tanto, tu abuela es la más, o sea, como, el punto más importante en todo lo que significa para ti la vida. Por lo tanto, si tú no estás conectada, o sea, si tu madre no está conectada con su madre, tú no puedes tomar la vida. Primero, porque por un tema de jerarquía, si tu mamá no come budín de chocolate, tú tampoco vas a comer budín de chocolate. Es obvio. O sea, si tu mamá no ha tomado a su madre, tú no puedes tomar algo que tu mamá no ha tomado. Ese es número uno, súper importante. Y segundo, me voy a detener en eso, porque hay personas que han trabajado muchísimo a su mamá, pero que, o sea, han hecho de todo, meditación, han subido el Himalaya, meditando con el Dalai Lama para el tema de la mamá, constelaciones, flores de Bach, biodecodificación, numerología. ¿Y qué pasa? Que no termina de hacerse esa conexión con la madre y todo lo que esto significa, la madre, la vida, el dinero, bla, bla, bla. Y entonces la gente llega desesperada diciendo, ¿sabes que ya no sé qué hacer? Porque en todas las cosas que hago me sale mi mamá y yo llevo trabajando 20 años a mi mamá. Y entonces en la constelación vemos que el tema no es entre la hija y la mamá, sino que es entre la mamá y la abuela, que mientras esa conexión no se logre, la hija no lo va a poder tomar. Pam. No pasa lo mismo con la madre y el hijo. ¿Por qué creen ustedes? Esto es de mujeres. Esto a los hombres les afecta, pero no en la misma proporción que nos afecta a nosotras como mujeres. ¿Por qué creen ustedes que los hombres no? ¿Por qué? Porque nosotros damos la vida, ¿o no? Mm, sí, puede ser. Porque tú dices que somos más leales a la madre, pero si fuera así, los hombres también tendrían el mismo problema, que si su mamá no ha tomado a su abuela, ellos no pueden tomar a su mamá. Sin embargo, hemos visto que los hombres tienen menos problemas, o sea, no por eso, aunque su mamá no haya tomado a su mamá, el chico puede, los hombres pueden tomar a su madre. Y si la mamá ha tomado a su madre, hay hombres que no toman igual a su mamá. Entonces, ¿por qué esa diferencia entre nosotras como línea generacional femenina y los hombres? ¿Por qué Puede creen ser por ustedes? un tema de los óvulos, como que mi mamá tenía o sea, cuando mi mamá estaba en la guatita de mi abuela y yo igual estaba como en la guatita de mi abuela, una cosa así. No recuerdo cómo es el tema de los óvulos, pero como que estamos Sí, como las tres unidas. sí, la información, tal como tú lo dices, cuando tú estás en la guatita de tu mamá, o sea, cuando tu mamá estaba en la guata en la guata de su mamá, tú ya estabas en la guatita de tu mamá también como vosito. Sí, es verdad. Pero esa no es no es la razón. ¿Cómo nos transformamos en adultos?
cuando tomamos a los papás, el hombre tiene que salir de la esfera de la mamá y tomar al papá. Exacto, exacto. Porque en cierta forma, el hombre, ¿cierto? Está con la madre y pasa a la esfera del padre. Entonces, de alguna manera, abrazado al padre, siendo hombre, mira a la madre desde lejos y le dice, mamá, yo te veo, te tomo, pero estoy con mi papá. Pero ¿y la mujer? Entonces, el hombre desde lejos puede ver que su mamá es una cabra chica y respetar que su mamá tiene esa conciencia y tiene sus dramas y tiene sus dolores. Pero ¿y qué pasa con la mujer? ¿A quién se iguala? Porque el hombre se está igualando a su padre, como sea. Bueno, malo, pastel, chico, grande, feo, bonito, lo que sea. Se está igualando. Pero ¿y la mujer? Porque si la mamá no puede tomar a su madre, significa que es una niña. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar a mi mamá, que está siendo una niña, frente a su madre, que es mi abuela? ¿Me siguen? Entonces, yo tendría que saltarme a mi mamá y tomar a mi abuela, que es la adulta en el fondo, porque mi mamá sigue siendo una cabra chica. Por lo tanto, que una mujer pueda conectarse a su madre implica que su madre tiene que conectarse a la suya. Y de ahí vienen estas jornadas de cuando nosotros hacemos los linajes femeninos y ponemos 9 mujeres para atrás en una hilera y hacemos que se conecten entre ellas, porque yo me di cuenta de que no pasaba nada si la mamá y la hija, o sea, aunque la mamá y la hija se conectaran, si la madre no se conectaba a la abuela, no pasaba nada. Había que hacer el proceso latero para atrás, porque yo no me puedo conectar y, o sea, igualarme a mi mamá que está siendo una cabra chica, que mi mamá se iguala a su mamá que también está siendo una cabra chica, hasta encontrar dónde está la madre que se desconectó de su hija para que esa niña crezca y se iguale a su mamá como adultas y tome la vida, porque tomar la vida te transforma en una mujer adulta que maternas a tu propia niña interior. ¿Me siguen, chiquillas? Entonces, por eso en los transgeneracionales femeninos tenemos que trabajar el sistema completo y los hombres no necesariamente, ¿ya? Porque de aquí estoy tratando de recordar alguna vez que hemos hecho alguna línea transgeneracional femenina con un hombre y no, nunca. Pero sí hemos hecho líneas transgeneracionales masculinas para los hombres, ¿ya? Y lo mismo pasaría a una mujer que tiene que tomar al padre. No necesita que la mujer se conecte a todo el linaje masculino, solamente a su papá. ¿Ya? Eso como dato. La abuela materna, entonces, nos da la fuerza para gestar, representa la conexión con la maternidad y entre la gran madre también una conexión entre la gran madre o la divinidad femenina y el clan. Así de importante es la abuela. Estas palabras no se me ocurrieron a mí, son palabras de Sophie Hellinger. ¿Ya? Para que una mujer se transforme en madre, para que pueda gestar, tiene que tener integrada la fuerza de todo su linaje femenino. Es lo que yo les explicaba recién. Si aquí falta alguna conexión, se produce un cortocircuito y la energía de la vida no pasa hasta la última generación. Entonces, cuando nosotros trabajamos temas de infertilidad y fertilidad, tenemos que trabajar con todo el linaje, 7 o 9 generaciones hacia atrás. Debe desarrollarse un espacio donde alojar un bebé. Es decir, las mujeres cuando trabajan la fertilidad tienen que formar una especie de nidito energético donde pueda apoyarse la energía de un nuevo ser humano, de un nuevo ser. Debe también poder nutrir a su hijo, es decir, tiene que tener la energía de la nutrición, la energía de los pechos o de los pechos energéticos para que ese bebé pueda sostenerse. Y debe tomar la energía del padre, porque recuerden que sin energía del padre nada crece. Por lo tanto, una mujer podría gestar y tener, por ejemplo, abortos espontáneos, porque no tiene integrada la energía del padre. La energía masculina que se le entrega al bebé
podría venir del papá de la mamá, o podría, o sea, del abuelo materno, o podría venir del papá del bebé, es decir, de la pareja de la mamá, para que se pueda sostener el embarazo y crezca el nuevo bebé. Eso espero que haya quedado claro. Es decir, la energía que para que crezca una guaguita tiene que venir de la mamá y del papá. Pero si el papá no está, está ausente, puede venir desde el papá de la mamá también. Es decir, es energía masculina de todas maneras. Aunque es energía masculina del linaje femenino, también es energía masculina. Y bueno, ese bebé tendrá que trabajar en su vida, integrar a su papá biológico. Aquí un ejemplo de una constelación verdadera donde mi consultante, una mujer joven, venía porque quería ser mamá. La consultante cuenta que su mamá perdió a su madre a los 5 años haciéndose un aborto. ¿Ya? Es decir, ella tiene una mamá que perdió a su mamá cuando tenía 5 años. La abuela perdió a su mamá a los 5 años porque la bisabuela se estaba haciendo un aborto. ¿Ya? Entonces colocamos a la madre, que es la consultante, a la abuela, a la bisabuela. A la abuela yo siempre pido, por ejemplo, le pido que ponga la vida, que ponga la fertilidad, que ponga la maternidad. Esas todas son energías del embarazo, de la abuela, de lo femenino, ¿ya? De la maternidad, de la fertilidad. Y ella entonces me dice, no, mi mamá perdió a su mamá a los 5 años cuando ella, la bisabuela, se hizo un aborto, murió de una sepsis. ¿Ya? Y entonces vemos que en esta constelación el posible hijo mira a su madre, ¿cierto? A nuestra consultante, pero la madre no mira al niño, sino que está mirando a su mamá, ¿cierto? A la abuela del chiquitito, a la abuela, posible abuela, que mira a la vez a la bisabuela. Entonces, preguntas, chiquillas. Preguntaciones. Según tu percepción, ¿por qué la consultante no puede quedar embarazada? ¿Por qué creen ustedes que en esta constelación, qué podríamos decirle a la consultante? Abren el micrófono nomás, chiquillos, y denle. Porque podría haber un mandato de que los bebés no son bien recibidos, por ejemplo, Ujú, en Villa, o sea, como de alguna forma hay una asociación a la muerte, ¿no? ujú, ujú, ujú. ¿Cierto? Recordemos que ella, la consultante, mira a su mamá está viva, pero su mamá perdió a su propia madre cuando tenía 5 años. En el fondo ahí se podría leer que la vida es muerte también. Traer una Exacto, vida es muerte. exacto, 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 exacto. ¿Ustedes Mm, dirían que este sistema está conectado a la vida? no, Ujú. ¿Ustedes dirían que este sistema, o sea, ustedes dirían que este consultante a un nivel inconsciente quiere ser mamá? No, No, porque ya es mamá ¿De quién? de su mamá Ujú, ujú, o de la abuela que sale ahí, ¿no? ajá, ajá. Ella en el fondo es una salvadora, ¿cierto? ujú. Ujú. ¿Qué es lo que realmente, porque esto es lo que uno le dice, que es como la frase provocadora, ¿a quién realmente, qué es lo que realmente quiere esta madre con su corazón? ¿De qué realmente quiere esta consultante? ¿Quiere un hijo?
No, Quiero una mamá. Ujú. Pero Él más, quiere salvar a su mamá. sí, quiere y salvar ser, a su madre. Ujú. Entonces, en estos casos, chiquillas, lo que ustedes tienen que decirles es eso. La frase provocadora que ustedes podrían utilizar en esta constelación es decirle, ¿sabes qué? A un nivel inconsciente, entonces tú te pones buenita y le dices, a un nivel inconsciente, la verdad es que tú no quieres un bebé, a un nivel consciente, por supuesto. Yo siempre les digo para que la gente no se ponga así como crespa, digo, a un nivel consciente, por supuesto que tú estás haciéndote todos los tratamientos para quedar embarazada, pero a un nivel inconsciente, como si esto fuera un iceberg y lo demás fuera el iceberg, la parte del iceberg que está bajo el agua. Lo que realmente tú quieres es que tu mamá no se muera. ¿Por qué? Porque tu mamá perdió a su mamá a los 3 años y lo que más quiere tu mamá en la vida es ir con tu abuela. Mm. O sea, ¿y dónde está tu abuela? Lamentablemente tu abuela está en la muerte. Entonces como que tu mamá quiere ir a la muerte con su mamá. Y por eso entonces tu energía está puesta hacia atrás y no hacia adelante mirando tu guagua. Y la gente queda así. Pam. Es duro. Es como duro plantearles, ¿se acuerdan, chiquillas, que el sábado yo les decía? Esto es como plantear la dureza de lo que se ve, ¿ya? No estamos enmascarando nada, no estamos diciéndolo, lo decimos en forma amable, pero le estamos diciendo una realidad que nosotros no la pusimos, sino que la misma consultante quizás puso las piezas o está desplegado en la constelación grupal, ¿ya? Entonces, esto también podría ser un poquito provocador para el consultante. Consulta del mismo caso. Ujú. em, Se supone que, bueno, tú los pusiste acá de la misma forma en que ella puso los femores o las figuras, Sí. pero también se podría dar como la misma situación que tiene una abuela que murió en esta situación, pero si ella hubiera puesto, o sea, es Mm, como a lo mejor tonto lo que estoy preguntando, pero a lo mejor mm, si ella hubiera puesto los femores mirando, qué sé yo, no sé, más a la vida, por decir. Ahí ujú. igual podríamos contar otra historia, ¿no? O sea, como asociada, pero quizá en donde ella a lo mejor quizás sí quiere ser madre, así como, Como Giselle, porque eso, pon la, con- eso, pon la configuración. ¿Tienes ahí cositas? ay no, me va a enredar mucho. ¿Ya? Me refiero a que supongamos imaginariamente que ¿Mm? es la misma historia, pero ella los pone mirando de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, ella no está mirando a A su la abuela. mamá. ¿Ya? Claro, ella podría estar mirando a lo mejor como más quizás al futuro, no sé, a eso me refiero, ¿Mm? como no mirando, y podría ser diferente ello, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, quizás ocuparías otra frase, a eso me refiero, ¿Mm? en que la historia sería distinta. Mira, Hay una conexión con la muerte igual, hay una conexión con que las mujeres se mueren al dar vida, pero aún así podría ser que a lo mejor ella no esté como, entre comillas, mirando así a la como, muerte. claro, sino que a Mm, lo mejor un poco más, por decirlo, entre mm, comillas, mm. como positivo, así como voy a Sí, mirar más a futuro, como, podría, podría estar, por ejemplo, en una disociación y por ponerte, mire, les voy a poner un poco, denme un segundo porque les traigo los palitos porque creo que con los palitos se entiende mejor, ¿ya? Que justo estaba en una constelación y justo estábamos en una constelación antes de esto. Por ejemplo, tenemos, esto es de mujeres, así que vamos a sacar las mujeres. es que en realidad lo pregunto porque lo encuentro como, lo encontré como muy fuerte, entonces Es como que que me quedo dando vuelta. es fuerte, es que es fuerte, espérate. Sí, y pensé como quizá un mismo caso, pero a lo mejor ella no estuviera mirando como al pasado o antes, a su antepasado o a la muerte y a lo mejor tuviese un poquito más como una visión más futura. Eso era Mm, como, mm. quiero arreglar algo que en realidad no puedo arreglar, pero solamente quiero saber si existe Sí, esa alternativa. ya, tú le dices, ya, coloca a tu, por ejemplo, coloca a tu posible hijo, ponte el posible hijo y tú. Y va la persona, y estos son casos reales, y pone Ya. así,
Y tú, ya. ¿Tú dirías que ella está mirando un bebé? No, Ya. Esa es no está mirando la muerte, pero evidentemente no está mirando un niño, claro. ¿ya? Entonces tú Ujú. después le dices, ok, pon a tu mamá. Y va y pone a la mamá aquí, la mamá acá. Entonces podría decir en realidad lo que está buscando y tú le dices, oye, ¿qué pasó con tu papá? Mm, No, que mi papá se fue cuando yo tenía 5 años. Ya, listo. ¿Cachai? Ahí tenía claro. armada la constelación. Mm. Ella no está buscando un bebé, po. Está buscando un Un caballero pa- adulto, un padre, claro. ¿ya? Mm. Otra, que no es mirar a la muerte. Tú le dices, ok, coloca tu posible hijo, ya listo, pone la guagua y dice, ponte tú, así. Pon a Mm. tu mamá, a la mamá de ella. Mm. ¿Qué está buscando? La mamá está como en la parte en donde debería estar el papá. Está buscando, pero puede ser aquí, acá. Pero está buscando ¿Qué dirían ustedes? Pareja, Una pareja. pareja. Ya, ¿qué más? Acá está la mamá, acá está ella, al ladito está la guagua que ella está buscando, se supone. ¿Mm? ¿Qué lugar es este? el de Yo los podría, padres. yo, Hermanos, yo podría poner más aquí. Pareja, hermanos. hermanos, Hermanos, pareja no, porque acá está la mamá. Ojo ahí. Ah, está Herm- atrás. hermano. Ya, entonces ella está buscando, entonces, ¿qué es lo que está buscando en realidad? Y ahí tú tienes que investigar y preguntarle, bueno, tu mamá perdió hijos. Entonces te dice, ¿sabes que sí? Em, ¿Cachai? O te va a decir, no, pero mi embarazo fue súper complejo, sangró mucho, tuvo que hacer reposo gemelo evanescente. ¿Ya? Mm, entiendo. Hermano, no, sí, mi mamá tuvo una pérdida antes que yo naciera, o entre yo y mi hermano. ¿Cachai? Y ahí, entonces, ¿qué es lo que Mm. está buscando ella? Tener un hijo para pasárselo a la mamá, un hijo de reemplazo. plazo. ¿Ya? Y entonces Mm. estas no son, no son la típica que la mamá mira la muerte y que el hijo está por acá o por acá y no lo pesca, pero es una mujer que no está conectada con la maternidad desde pasar la vida, sino que está buscando por otros motivos el traer un niño al mundo para, para pasárselo a la madre, para reemplazar a alguien, para buscarse el amor del padre que no tuvo. Entonces tú, pobre guagua. ¿Cuántos de nosotros somos este? Todos estos, todos estos. Ya, porque claro, nuestras mamás nos gestaron muchas por causas de ese tipo. Sí, sí, muchas somos gestadas intencionalmente. Exacto. A mí mi mamá me cuenta con todo orgullo, me dijo, yo te creé, me dijo, yo te creé intencionalmente, me saqué el dispositivo, no le dije nada a tu papá, porque era un conche su madre, dijo, yo lo iba a abandonar todo, pero yo quería una hija, y dije, me lo voy a abandonar, pero contigo acá. Y te tuve, po, y yo te soñaba, mujer, y es como, y me cuenta todo eso, y como, yo te creé Sí. como si fuera una máquina, así, O tal cual. mi mamá tan linda ella que decía, es que yo estaba tan sola y contigo estaba completa. Tú viniste, ay, así como, ay, mamá, no me sigas diciendo. Claro. Éramos las dos solitas contra el mundo y yo, para que tu papá Oye, saliera de la depresión. ¿Qué? nosotros también, no solo nuestras mamás y papás. Sí, pues, Nosotros también quizá no hemos ¿cuántos? investigado por qué tuvimos a nuestro hijo. Yo sí, ¿ah? No hemos cancelado. No, también, pero ¿Ya? aparecen sorpresas. Sí. De hecho, la Sayi Hurtado decía que cuando ella hacía las respiraciones ováricas, que son top para que las mujeres se queden embarazadas, ella lo primero que hacía en la primera sesión la sentaba y hacía toda una sesión para ver por qué esa mujer quería traer un hijo al mundo.
no para evitar que lo hiciera por las causas X, sino que para que esa persona tuviera conciencia de por qué traía ese hijo al mundo y que ella misma decidiera si, si con lo que ella sentía, veía, etcétera, concientizaba, de todas maneras quería traer un bebé aquí al mundo y hacerse cargo de ese bebé, porque evidentemente hacemos síntomas con esas cosas, pues chiquillas, si no es que la cosa no es así como jajaja, como dicen, ¿ya? Entonces, continúen. Bueno, causas de por qué una persona podría no quedarse embarazada. Primero que nada, miedo, consciente o inconsciente al embarazo. Disociación entre el rol de mujer exitosa, independiente y madre. La típica de nuestra sociedad actual que separa la madre, ¿es cierto?, de la mujer que se queda en la casa, de que si trabajas no puedes criar, gestar, y si crías no puedes trabajar, y esa disociación, que obviamente nuestra sociedad tampoco apoya mucho este tema, pues chiquillos, ¿para qué estamos con cosas? La desconexión con los ciclos de la vida, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Mujeres que, por ejemplo, siguen siendo niñas y que no quieren crecer y que de alguna manera se quedan consciente o inconscientemente pegadas en una etapa vital y no quieren hacerse mujeres ni hacerse grandes, o mujeres que, así como las vampiras, no quieren seguir desarrollándose y quieren ser eternamente em, doncellas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, una mujer que quiere y que continúa siendo doncella no puede ser una luna llena, no puede ser una madre gestante, porque ser una madre gestante implica renuncias, implica transformaciones, implica cambios. ¿Ya? Estrés. O sea, ¿para qué lo voy a explicar? Evidentemente una persona que está súper mega estresada, está con las hormonas del estrés a tope y por lo tanto es muy probable que tenga problemas para producir hormonas que favorezcan la gestación y la concepción. La polarización, o sea, mujeres que funcionan mucho desde su masculino o desde su yang y entonces no forman ese nidito energético para poder concebir y para poder gestar una nueva vida. La polarización también hace que existan mujeres con pene energético. La desconexión con la vida, que es la desconexión con la madre, las polaridades cambiadas, es decir, que tú estés en una relación en donde tú eres más yang y tu pareja funciona desde el yin, entonces tú estás constantemente con una función más activa que receptiva, es decir, tú no estás en el nidito, el que está haciendo el nidito es tu pareja, pero lamentablemente, por muy yin, por muy nidito que sea un hombre, no tiene el útero como para gestar biológicamente todavía, no sé más adelante, pero un hombre biológicamente todavía no puede gestar una vida. ¿Ya? Bueno, por plan divino, también podría ser que en tu plan no está el ser madre biológica. Úteros fríos, que esto se trabaja mucho más en la medicina china, que también son desconexiones de los torrentes energéticos del cuerpo que hace que el útero no pueda calentarse al nivel de poder, igual que un atanor, eh, un cáliz sagrado, un horno, no puede cocinar el quequito y cocinarlo hasta que esté listo para que se transforme en un bebé. Abortos retenidos, aunque no lo crean, chiquillas, cuando hemos tenido muerte en nuestro útero, no podemos gestar otra vida o incluso si hay abortos retenidos energéticamente hablando, no es que de verdad se quede un aborto ahí. Generalmente el bebé, si se produce un bebé, si se produce un embarazo, ese bebé va a traer muchos problemas. Bueno, por lealtad transgeneracional, si mi tatara, no sé, a veces una bisabuela, una hermana, una tía, una prima, alguien del sistema familiar no tuvo bebés, se le murieron sus hijos,
eh, alguien ayudó a abortar a otras personas, generalmente puede que en las generaciones siguientes hayan personas que no puedan quedar embarazados. Cuando en el sistema familiar alguien de mi sistema ha matado a mucha gente, también puede ser que se produzcan infertilidades en las generaciones siguientes, por ejemplo, en los casos de los genocidios, tanto, por ejemplo, en las personas que estuvieron involucradas en los genocidios de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, en las guerras, etcétera. Se ha visto que los descendientes tienen altas tasas de infertilidad, curiosamente, ¿ya? Los temas de infertilidad, pérdidas y aborto en las constelaciones. Las implicancias de las pérdidas y abortos e infertilidad. Es decir, ¿por qué nosotros podríamos tener pérdidas y abortos o infertilidad? Lo que más yo he visto que produce infertilidad, pérdidas y abortos son los angel maker, las guerras y los holocaustos y las hijas de papá. Son las aborteras que antiguamente, casi eran como parteras y aborteras, hacían lo mismo porque era una forma de control de natalidad. O sea, eh, la otra vez yo estaba viendo, copuchando un árbol genealógico de mi marido y la bisabuela tuvo 14 hijos, 14 hijos vivos. No sabemos cuántos habrá perdido. Entonces tú decís, esa mujer, ¿cuántos, o sea, cuánto rato nunca estaba no embarazada? Pues en el fondo estaba embarazada continuamente y tenía que continuar haciendo la vida también. O sea, es una mujer del campo. Entonces, nuestras abuelas, bisabuelas, estaban todo el tiempo embarazadas. Entonces, si habían hambrunas, si habían enfermedades, si lo que había, guerras, etcétera, estas mujeres seguían pariendo porque en el fondo no había un control de natalidad. Entonces, las aborteras, las hacedoras de ángeles que les dicen en otras partes, eran prácticamente una necesidad. Pero ¿qué pasaba? Que como no a un nivel de ética, sino que a un nivel de lo práctico, de la realidad, cuando tú quitas la vida a un otro, estás, primero que nada, interviniendo en ese clan, ¿cierto? Tú entras porque tú estás interviniendo en el destino de ese clan, tú quedas conectado a ese clan y quedas conectado como el que corta esto de que la vida pasa y pasa y pasa. ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, si en tu sistema familiar hay aborteras o parteras, generalmente eh, hay problemas de fertilidad. Hace unos años atrás, yo constelé a una persona que tenía problemas de fertilidad y ella era matrona. Chin, matrona. Entonces era como, qué loco, porque ella era matrona, quería quedar embarazada, no podía quedar embarazada. Entonces, y cuando hicimos la constelación vimos que creo que la bisabuela era partera y también, aparte de traer niños al campo, en el campo, ayudar a parir a las mujeres, bisabuela, algo así también les ayudaba a no tener niños. Entonces, ella de alguna manera recuperaba ese rol que había tenido su bisabuela, era matrona, ayudaba a dar vida y de alguna manera pagaba las vidas que su bisabuela había sesgado, tanto de niños como de las madres. Porque ustedes saben que en esa época tampoco como que estaba todo como muy aséptico, nada, pues chiquilla. Igual que actualmente, pues, ¿no? Porque los abortos se siguen haciendo. Y Pero hay muchas mejores condiciones ahora que antes. Hay grupos, sí, pues. grupos de ayuda
que igual es ilegal y todo, pero te Sí, ayudan a seguir el miscontrol, cosa que la persona no tenga que pasar por una situación, entre comillas, séptica. exacto. Pero los abortos se siguen haciendo, Giselle, ¿cierto? En la clandestinidad, las mujeres siguen abortando. Entonces, entonces lo que quiero decir es que cuando tu ancestro o ancestra, aunque sea por una buena causa, intervino en este proceso de vida y muerte, queda involucrado con ese otro sistema y los descendientes podrían pagarlo, ¿ok? Como compensarlo. No, no digo pagar como de un concepto malo, sino que como tratando de equilibrar la balanza. Dígame. Una pregunta ahí sería como tratando de mirar el tema de los órdenes. Mm, Ahí estaría ese de la expiación, el yo por ti. sí, Ya. sí, A ver, yo porque por de ti. repente uno como que se cuesta como aplicarlo, pero es ese ya. Sí, yo pago esto, o sea, si por ejemplo, si mi tatarabuela ayudaba a las mujeres dándoles un remedio para que abortaran, ¿cachai? Quizás yo pago o yo compenso las vidas que mi abuela sesgó no teniendo yo bebés. O, por ejemplo, eso sería una compensación negativa. Una compensación positiva sería yo soy matrona y traigo niños al mundo. O yo soy obstetra, o yo soy médico pediatra, ¿me cachai, no? Y esa sería una compensación positiva, porque acuérdense que las compensaciones no siempre son negativas, ¿ya? O incluso, por ejemplo, eh, yo soy guardadora de niños de las aldeas SOS, o yo soy rescatista de animalitos. ¿Sabían ustedes, chiquillos, que los animalitos también cumplen el rol de bebés simbólicos en el sistema familiar? Lo vamos a ver después cuando veamos el tema de las mascotas, de los compañeros humanos, como dice la Dani Medrano, que es canalizadora de animalitos. Pero los gatos o los perritos, en general, todos los compañeros animales, muchas veces toman roles activos como hijos o gestaciones o pérdidas. Yo misma se me murió un gato una vez y hice un duelo de una guagüita de una pérdida mía y gracias a que se murió el gatito yo pude hacer el duelo, que yo después me di cuenta que había hecho un duelo de una pérdida que yo no pesqué en un momento. Entonces, muchas veces hay que tener mucho ojo cuando ustedes hagan las constelaciones, pregúntenles a las personas, ¿a qué te dedicas? ¿Cachai? ¿Qué es lo que haces? Toda esa información conectado con el tema que la persona quiere trabajar. Pues, o sea, si tú estás trabajando viendo el trabajo, no le vayas a preguntar estas cuestiones. Pues, o sea, siempre conectado con lo que estamos trabajando. ¿Ya? Bueno, las guerras y holocaustos, obviamente, chiquillos, que está muy relacionado con el tema de la vida y la muerte, por lo tanto, cuando en mi sistema familiar alguien mató a mucha gente, probablemente las generaciones posteriores hagan también una especie de compensación, pago, equilibrio. Y por último, las hijas de papá. ¿Por qué creen, chiquillas, que las hijas de papá, las hijas de papá, tendrían problemas de fertilidad? Digan, digan, ¿qué piensan? ¿Qué creen? porque se mantienen como niñas. Exacto, muy bien. Son unas niñas. ¿M? Las hijas de papá generalmente, una de dos, o no quieren tener hijos o no pueden tener hijos, ¿ya? Y tú puedes ser una hija de papá sabiendo que eres hija de papá o a veces no tener idea que eres una hija de papá. ¿Por qué abortamos? Y la pérdida de un hijo. Las razones de por qué nosotras abortamos son miles, son muchísimas. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de las implicancias de los abortos, los bebés arcoíris y los síntomas de aborto y pérdidas en el sistema familiar. Cuando una mujer aborta, chiquillas, esto lo vamos a hablar siempre desde un lugar de no juicio, sino que estamos hablando desde un lugar fenomenológico y sistémico, ¿ya?
Los abortos no son inocuos hablando transgeneracionalmente. ¿Por qué? Como ya les dije, ¿cierto? Y ustedes ya, como son alumnas y consteladoras avanzadas, saben que el tema de la vida está sumamente ligado a lealtades inconscientes, a culpas inconscientes, etcétera. Entonces, cuando alguien interrumpe un embarazo, está inconscientemente, primero, implicada con algún movimiento de muerte en el sistema familiar, puede ser consciente o inconsciente, y también está implicada o queda con culpas, ¿ya? La mujer que decide, consciente o inconscientemente, no tener un bebé, generalmente, a pesar de que diga, no, yo aborté, estoy tranquila con mi decisión, etcétera, literalmente en su inconsciente siempre hay una conexión que va en contra de la vida, que va en contra, es como nadar en contra del río, ¿ya? Es un río, un caudal de agua fuerte y esta mujer está nadando y remando en contra del río. Entonces se genera muchas veces una culpa inconsciente que puede llevar ella o que pueden llevar los hijos o los descendientes de estas personas. Me voy a detener aquí un poquito. Desde este lugar de la transgeneracional, los abortos para la madre significa yo dejo de mirar la vida y comienzo a mirar la muerte. Como recién Giselle preguntaba, y una súper buena pregunta, hay mujeres que disocian, ¿ya? Es decir, ok, no me conecto con el dolor, no me conecto con esto, sino que miro a los pajaritos, miro otra cosa, me conecto con otro, ¿ya? Pero en el alma, a un nivel muy profundo, esa mujer sabe, o esa alma sabe que va en contra del movimiento del río. Sabe que todo el río va para allá y que ella fue para el otro lado. ¿Me siguen, chiquillas? Por lo tanto, cuando una persona les dice, sí, aborté, la otra vez yo escuché a la Antonia, no me acuerdo cuál es su apellido, que es a la ministra de la Mujer, diciendo, yo sí aborté y estoy súper bien con eso. Mm, Puede ser a un nivel de aquí, pero quizás si yo fuera más al fondo, esa mujer sí hay algo que se mueve en ella. Porque yo no creo, y ojo que esto no es juzgar ni nada, yo no creo que alguien vaya en contra del movimiento de la vida sin nada. Y es por eso que yo estoy absolutamente de acuerdo en que el aborto sea libre y acompañado. Porque yo creo que ninguna, y esta es una segunda parte, creo que ningún aborto es 100% decidido por la persona que aborta. Los abortos, como es un movimiento en contra del río, siempre son lealtades inconscientes del transgeneracional. Mm, Aquí en la Matrix uno dice, no, si yo decidí abortar, pero lo que yo he visto transgeneracionalmente es que siempre detrás hay una lealtad inconsciente, hay una implicancia con un ancestro, hay un pago, hay una culpa que te está ahí pagando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde el inconsciente transgeneracional yo diría que ninguna mujer aborta porque quiere, o ninguna mujer pierde un bebé, tiene una pérdida gestacional porque X. Todos tienen que ver con movimientos de atrás. No sé si me siguen, chiquillos. Ahora, esto es desde el transgeneracional. ¿Ya? Aquí en la Matrix uno puede decir, no, sí, abortó porque no tenía plata, porque no era el papá, no se iba a hacer cargo, porque, etcétera, 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 etcétera. Pero transgeneracionalmente siempre hay una conexión para atrás. Giselle, ¿Sabes qué? Bueno, tú sabes que yo trabajo mucho este tema, así que como que tengo sí, mucho. Em, a mí me pasa, y también como por una experiencia personal de pérdida, bueno, la mm, mayoría hemos tenido pérdida en realidad, esto es como demasiado común, sí, eh, como que tengo algunas observaciones que nunca las he podido encontrar en ninguna bibliografía.
mm, Porque de hecho yo siento que hasta el día de hoy la obstetricia es súper limitada y es escrita por hombres, entonces como, como que hay millones de cosas que no vas a encontrar. mm, Y una de las cosas que yo siento que esta culpa de la que tú hablas, me hace siempre sentido, es lo mismo que pienso yo, que es como que ni la persona más fría, racional da lo mm, mismo, no, eso no tenía ahí, como que me he hecho cinco y mm, como, es como que en realidad puede no verlo, mm, pero me parece que siempre está como, es como una energía que no puede no estar, así como la vida y la muerte, son dos energías que están acá y punto, sí, no hay mucho que... Y me da la sensación que esto tiene una base que es muy profunda a nivel antropológica. mm, Y en general creo que no se toma mucho en cuenta como la antropología. Y me da la sensación que cuando tú dices, por ejemplo, o sea, es lo que yo también veo, como esta culpa finalmente cuando dices como este flujo que no va con la vida, mm, es como si también estuviéramos siendo en una situación de, no sé si solamente abortos voluntarios, quizás en cualquier pérdida, no sé, mm, mm, como si estuviéramos siendo desleal al flujo antropológico. mm, O sea, en el fondo no solamente quizás a mí, a mi abuela, a mi mamá, sino que es mm. como a todos los ancestros colectivos desde que existe la era, en el fondo. No sé si se entiende como Sí, lo que quiero decir, porque no siento que la culpa sea algo como realmente de algunas y de otras no. mm, Es como, mm, culpa en el fondo es como bueno, yo una vez les conté una cosa, a mí me pasó y la sensación más rara que tuve sensaciones muy raras. Primero que nada, mm, como que odiaba a los hombres, me volví loca, así loca, mm, hormonalmente loca, ¿qué pasaba? Odiaba a todos los hombres, quería mm, así como matar a todos los hombres. mm, Sentía que los hombres se comían como la presa, esa era mi sensación, una mm, cosa muy extraña. Y lo otro que me sentía como un hueco vacío y que había que llenarlo, así como un vaso vacío, échale agua, y es como, ¿qué mm, le echamos? Era así como una sensación muy rara. Entonces... y yo creo que eso no era como algo racional, así como, ah, sí, es que es porque no, yo siento que era como una lealtad antropológica. Esa es mi mm. sensación, pues, es súper extraño, pero esa es mi teoría. No es tan loca tu teoría, Giselle, porque estas son fuerzas. O sea, cuando estamos hablando de vida, de aborto, estamos hablando de fuerzas. Fuerza de la vida, la fuerza de la muerte y el destino. Entonces, efectivamente, por eso yo siento que eh, los abortos no son 100% decididos por las mujeres. No, Mm, no estamos cuando una mujer, consciente o inconscientemente, o sea, aborto espontáneo o provocado, siento que la mujer está tomada por fuerzas más poderosas, así tal como tú dices. Es como algo grande que te dice, dale, tenéis que abortar o no, tenéis que salvar este claro, cabro, ¿cachai? sí. Entonces lo entiendo como lo que tú estás diciendo, lo entiendo así, como que es una fuerza grande que nos lleva, ¿ya? Ahora, independiente de que esto sea por una fuerza, la mujer paga. O sea, lo que yo he visto constantemente en constelaciones es que las mujeres que se han hecho abortos provocados, más que las que han tenido aborto, las que han perdido guaguitas espontáneamente, las que han tenido un aborto provocado, independiente que haya sido por un mandato familiar, por una lealtad, por esta fuerza entre la vida y la muerte, el equilibrio, compensaciones, bla, 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 aunque la mujer diga, no, yo lo decidí, estoy tranquila con eso, paga. ¿Cómo? A veces pagan con, por ejemplo, tener parejas pencas, no poder tener hijos, tener problemas con los hijos, no poder tomar su maternidad, incluso con temas de trabajo, así como les va mal en el trabajo, y lo más frecuente que yo veo con temas biológicos, o sea, enfermedades autoinmunes, ovario poliquístico, como que se flagelan a sí mismas a un nivel inconsciente por haber ido en contra de la vida. Eh, eh, una de mis compañeras de constelaciones, me acuerdo que en una de las primeras constelaciones grupales que hicimos, terminamos el primer año, ella consteló porque tenía un fierro puesto en la columna, porque tenía una discopatía gravísima, que era tiesa porque le habían puesto un fierro, y cuando vimos la constelación, ella, lo que salió es que ella cuando era muy jovencita, tenía como 16 años, con su primer pololo quedó embarazada y abortó. Y a los 2 años al final se casaron
y tuvieron los hijos que tenían, las niñas, que son sus hijas. Y entonces yo me acuerdo que esa mujer, doblada con el fierro en la espalda, lloraba, tirada de guata en el suelo, que todos así como le decíamos, cuidado con tu espalda, pero la otra lloraba el aborto que se había hecho a los 16 años. Era impresionante. Entonces ahí el tema de su dolor, ¿cachai? De no poder hacerse humilde ante la vida, la llevó a auto como lesionarse a sí misma para pagar el dolor de haber matado a su hijo, porque eso era, ¿cachai? Fue súper intenso. Ahí yo me di cuenta que ningún aborto es inocuo, ni para la mamá ni para el sistema. Miriam, Hola, hola. em, me saltó la duda porque yo entiendo lo que tú me dices y en relación a la vida misma trato de entender que todos estamos en un sistema y que cada cosa que nos sucede es algo más allá de nosotros mismos, ¿cierto? Mm, Pero mm, por ejemplo en la antigüedad, o yo me acuerdo que mi abuela contaba, que hoy día no existe, que se murió a los 80 y tanto y hace 30 años, mm, era habitual los abortos en esa época, era muy... Entonces, como todas las mujeres de esa época tenían que pagar o por el sistema o tenían que arreglar algo del sistema. ¿Me explico? Ahora es más selectivo, entre comillas, pero antes era algo como que tenía que hacer nomás. mm. También es así en esa, o sea, siempre es así por la mirada del aborto en todas las épocas, digo. No tiene que ver con que ahora seamos, no sé si me explico la idea. Siento que antes era mucho más habitual abortar. Una mujer abortaba tal vez tres veces en su Mm, vida y muchas mujeres, porque eran mujeres de otra época y así se estilaba, digamos. Bajo esa mirada, mm, todas ellas también tenían que arreglar el sistema. ¿Me explico lo que quiero preguntar? mm. Te voy a hacer una contrapregunta. ¿Un Ya, asesinato, aunque tú no seas consciente de que es un asesinato, deja de serlo? Matar a un no, pues cristiano no, pues no, es lo es mismo. asesinato igual. O sea, un Mm, aborto es un asesinato. Para el sistema familiar es la muerte de alguien. Ah, ok. Lo que quiero decir, más bien, tal vez me expliqué mal, es que en esa época era tan común en todas las mujeres en general. Hoy día Sí, no es tan común, tal vez. A eso voy, yo creo que igual es común. ¿sí? Mm, Mm, puede ser. Quizás no Puede de la ser que no, misma que forma. no sepamos, ¿cachai? Mm, Sí, no es de la misma forma, porque antes se mataba el bebé nomás, pues había como sangre fría un poco, yo mm. creo. Las mujeres apenas podían, las mataban. Hoy día hay más conciencia, tal vez. Pero me saltó la duda porque era tan masivo, ¿cachai? No Porque no había había, métodos no, anticonceptivos. sí, pero estoy hablando del, Mm. del sistema, de lo que había que arreglar del sistema, En la ¿cachai? antigüedad y actualmente siguen habiendo abortos, asesinatos, violaciones, Mm, abusos, gente que sí, tal, hace cosas con los otros. O sea, de hecho, sí, nosotros somos producto de todo eso. así es. Y como producto, nosotros tenemos la compensación, positiva o negativa. O sea, una vez que ha pasado eso, tú como descendiente, Sí, de lo que hizo tu ancestro o de lo que tuvo que decidir. Así como decimos nosotros, mi mamá es como es y decidió y hizo lo que hizo con la conciencia. Entonces, si a lo mejor tú te portabas mal, te agarraban a correazo. Y hoy día tu hijo se porta mal y tú contáis hasta 10.800, cuando vean el número 100 respiráis y miras y le dices, mi amor, porque está llorando? ¿Me cachai? mm. Hay Claro, sí, sí, sí. la Ah, forma en la que nosotros resolvemos es distinta, pero los conflictos siguen siendo los mismos. mm, sí, te Y entiendo. probablemente la compensación que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el tema de la crianza, es que de pasarle a agarrar a correazo o a chanclazo, porque acá en Chile no, es la correa, el cordón de la Sí, plancha po, aquí en Chile, ¿cachai? Pero en el fondo, la violencia contra los niños está transformándose lentamente y poco a poco en la crianza respetuosa, que de repente se va para el otro lado, ¿cachai? mm, mm, Pero el conflicto de qué es lo que hace un papá con un niño es exactamente el mismo que tenían nuestros abuelos, bisabuelos, mamás, papás y nosotros. La conciencia también es una especie de compensación positiva. El tomar ya, conciencia y decidir hacerlo distinto. Por ejemplo, mi tatarabuela se hacía un aborto.
pero hoy día yo puedo tomar la pastilla el día después. Ok, lo entendí. Yo hoy Me hace día, sentido, sí. claro, mi abuela la violaban y tenía que aguantarse, ¿cachai? Y Ujú. tener la guagua que es una guagua que no quería, que era el producto de una violación, Mm. ¿cachai? A mi bisabuela, quizá el marido la obligó y la violó, un marido. Hoy día Sí, tú decís, oye, esto en el matrimonio, si te obligan, también es violación, también una violación, sí, ¿ya? sí. Entonces, gracias a que ellas han vivido esto y que nosotros tenemos consecuencias, nosotros podemos cambiar. Y ese es lo lindo, que yo puedo decir, bueno, yo les pido permiso para hacerlo diferente. A lo mejor yo no quiero tener 14 hijos, ni 6, ¿ya? Bueno, me quedo con 3, suficiente, Sí, ¿cachai, no? sí. Como que vamos evolucionando en el sistema en el fondo. Vamos tomando conciencia y Mm, debido a mm, esa conciencia vamos haciéndonos cargo y tomando decisiones, ¿cachai? Pero sí, las consecuencias nos las hemos bancado igual, sí. porque no Lo podemos que, decir que esos niños que se criaron con 13, 14 hermanos sean personas que tuvieron todo lo que necesitaban. Ahora nosotros con 1, 2 o 3 cabros estamos ahí como que no, de tercero y al repente no, cuarto. ni alcanzamos a darles todo lo que necesitan, emocional, físico, económico, educacional. Imagínate los 14 cabros, Mm, 6 cabros en, mm. en, en situaciones precarias. O sea, es evidente que esas generaciones tienen muchísimas carencias que nosotros, cada generación ha tenido que ir mejorando mm, y por eso estamos aquí haciendo constelaciones, pues gracias a eso también. Gracias a eso también. ¿Cachai? Gracias, Nike. Sí, ¿Te, gracias. te queda un poquito más claro? Sí, sí, absolutamente. Pero Muchas ¿sabes qué? gracias. Yo también me hacía esas preguntas. Yo me hacía esas preguntas y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo tanta embarrada? ¿Cachai? Y claro, pues, o sea, porque cuando nosotros decimos es que esa era la conciencia en ese minuto, claro, pero eso no quiere decir que esas mujeres no sufrieron abortando, no sufrieron perdiendo a sus hijos en una epidemia, que si les da un resfrío se morían. O sea, No, y tú por decís, ¿por supuesto. qué tenían 6 cabros? Porque de repente tenían 3 y se le morían los 3. Si es Mm, cosa de revisar mm. a los monarcas, ustedes no saben si la primera, la reina Victoria, que es como la tatara, no sé cuánto de la reina Isabel que se murió hace rato, a ella se le murieron como 3 cabros. Entonces tú decís, oye, pero tiene como 5 hijos, claro, pero tuvo 9, de los 9 le sobrevivieron 5, Sí, porque todos los otros se morían, entonces tenían hartos hijos para que tuvieran descendientes, porque mm. sabían que iban a morir varios. Una probabilidad, claro, ¿Cachai? claro. Gracias. Nayi, yo tengo una duda. Dígame. ¿Los abortos espontáneos no pueden ser también un movimiento del yo por ti y vienen a salvar también el movimiento de muerte de la mamá? Ya vamos a hablar, Claudia. Sí. Bueno, las implicancias para la mamá, ¿cierto? Ya las que hablamos. Las implicancias para el padre, chiquillas, los caballeros tampoco se las llevan peladas, como se dice. Ah, ¿ya? El papá también, consciente o inconscientemente, carga un poco, porque no es al mismo nivel de la madre, aunque yo en algunas constelaciones he visto hombres que si la mamá no hace la conciencia, no toma nada de esto, lo toma el papá de la guagua, sepa o no que hubo. Y les voy a contar una historia. Hace un tiempo atrás hicimos una constelación, vinieron una pareja a constelar porque sus hijos, que eran gemelos, de ser unos niños excelentes y tener unas muy buenas notas, estaban en segundo medio y empezaron a ir así, ya, de ser niños súper excelentes, empezaron a tener muy malas notas en el colegio y como estaban en media, era preocupante porque obviamente eso le cuenta para el NEM, ¿cierto? Las notas de finales de enseñanza media. Entonces los papás muy preocupados vinieron a constelar. Y comienza la constelación y lo que se ve es que las malas notas de los niños, que era como que se iban al suelo, las notas iban al suelo, estaban relacionados con un aborto que se había ahí hecho una amante del papá. El pequeño detalle es que, uno, el papá no sabía, creo, hasta el día de hoy tengo la duda,
Y segundo, la mamá tampoco sabía que el papá había tenido un amante. Y todo esto salió en la constelación donde estaban los dos. Una estaba sentadita aquí y el otro estaba, las dos sentaditos y yo ahí al lado. Y ahí, todo al frente. Y siempre me acuerdo de esta historia porque imagínense una constelación grupal donde todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, así como el papá tuvo un amante, el amante abortó, el niño así en el suelo tirado, literalmente. No está la Pati aquí, pero la Pati era el bebé. Y, y todo el mundo así. ¡Oh! Y la mamá, la señora, la esposa, digamos, me decía, Nayi, y me miraba así y me decía, Nayi, no entiendo, no entiendo. Y nosotros así. Entonces yo lo miro a él y le digo, si quieres, paramos la constelación aquí, para que tú te vayas con tu señora, vayan a tomarse algo, hablen, ¿cachai? Así como, o continúo. Porque o continúo, pero al continuar tú tienes que explicarle a ella ahora aquí. Y él me dijo, no, 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 continuemos. Entonces se da vuelta y le dice, mira, Juanita, esto pasó hace mucho tiempo, duró 5 meses, creo que había estado con la chica, era una compañera de trabajo, así. Y ella, ajá, ajá, ya sí, pero, y él le dice así como fue hace como 3 años atrás, y ella, ya, ok, ok. No, dijo, si esto va a ser bueno para nuestros hijos, ya, que siga nomás. Y ella muy estoica se quedó ahí como, pim. Supónganse que los talleres son de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ellos estuvieron, yo les dije, después de esto, si quieren pueden retirarse, porque es súper fuerte. Y ella me dijo, no, no, estoy bien, me quedo. Se quedó. Constelaron. Se fueron cuando terminó el taller y todo así, ¡ay, qué bacán, qué fuerte ella, qué bacán! Y él súper amoroso, te amo, amor, y la cuestión, bla, 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 eres la mejor, bla, 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 así. ¿Cómo se dice? La soba del lomo y todo, bru, bru, ¿cachai? Puras flores para su señora. A los 3 meses aparece ella, me dice, Nayi, quiero una sesión, llega presencial y me dice, Nayi, los niños subieron las notas, sí, pa, están excelentes. La que está mal soy yo, porque quiero puro matarlo. Se demoró 3 meses. Yo dije, te estaba esperando, porque ella estuvo muy así como, "Ujú, ujú, ujú", se fueron a la casa. "Ujú, ujú". Me dice que un día, que ya llevaban como 2 meses, y un día se levanta en la mañana y dice, lo quiero matar. Agarró las cosas, lo echó de la casa, tiró la maleta para afuera. Me dijo, estoy loca. Lo único que quiero, dije, lo había echado de la casa. De que no te coja, gacho. Bueno, pero eso es el trauma. O sea, ella quedó paralizada, estaba en un shock y finalmente reaccionó. Pero quería contarles, chiquillas, cómo los abortos influyen y influyen incluso en los medios hermanos, en los sobrinos, en todo el sistema familiar. Es muy potente porque es, nuevamente, esa energía de vida. ¿Ya? Y el caballero decía, jurada y rejurada, que él no tenía idea que la niña se había hecho un aborto. Le vamos a creer. ¿Ya? Nayi, una consulta. em, en el caso, por ejemplo, si mi mamá se haya hecho uno, ¿puede afectar a mi clan, a mi descendencia, a la descendencia de mis hermanos? ¿Qué ¿Y creen cómo son? ustedes? No, que sí lo que estáis explicando, pero ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, esto que estáis nombrando, o hay o cualquier cosa puede ser que salga, Mira, o hay pues alguna característica puntual. pueden haber síntomas desde el más grave, que sería una infertilidad. Ponte tú, tu mamá se hizo un aborto, es piola, nadie lo sabe. Eh, Pucha, yo les podría contar como 1000 historias porque, mira, una chica una vez se hizo una constelación, estuvo haciendo taller de ancestros, hizo constelación. ¿Por qué? Porque ella es abogado y quería tener, siempre hacía como reemplazos y nunca tenía ¿cómo que se dice? Como fijo. Ella quería hacer, no me Un acuerdo qué. contrato.
Eso, contrato fijo. ¿ya? Entonces, consteló. Y cuando consteló, lo que sale es que habían como tres pérdidas, dos pérdidas. Y ella estaba impactada, terminó la constelación y me dijo, mira, vi lo que estaba en la constelación, pero no te lo puedo creer porque mi mamá con mi papá son así de unidos, nos aman, somos, ponte tú, tres, cuatro hermanos, ellos son mi mamá es tan católica que tiene hasta una virgencita en la casa, me dijo, tiene una gruta. Entonces yo le dije, bueno, abre tu mente, abre tu corazón, tu mamá es una mujer, la. Chao, se fue. Se perdió como 8 meses. Al año siguiente vuelve un día, me toma una hora, llega y se sienta y me dice, Naye, ¿tenéis tiempo? Porque no quiero que nos tomemos un café. Y me cuenta que después de la constelación ella se fue súper enojada en el fondo, incrédula, totalmente incrédula, ¿ya? Y como al mes siguiente se junta va a tomar desayuno con los papás y estaba tomando desayuno con los papás y ella le empieza a contar y dice, oye mamá, ¿tú sabes si en algún minuto tú o la abuela habrán tenido alguna pérdida? Y la mamá así con los ojos, "Pi", mira al papá, "Pi", y le dice, mira, acompáñame. Y la lleva a la grutita que la mamá tenía en la casa, donde tenía unos hermosos rosales, creo que 3 o 4 rosales. Y me dice, ay, y le dice, ahí están tus hermanos. Y le dice, cuando yo me casé con tu papá, llorando, pues así como, "Ah". Dice, mi mamá se puso a llorar y me dice, cuando yo me casé con tu papá, quedé embarazada, habíamos recién comprado la casa, a tu papá recién le habían. El papá también es abogado, entonces recién tu papá había estado en una firma, ¿cachai? Y recién estaba empezando con la hipoteca, con, no sé, con la cuestión de la casa, qué sé yo, y yo quedo embarazada y eran gemelos. Entonces le dice que no podían sostener eso, así que el papá le pidió a ella que se hiciera un aborto de los gemelos. Y ella, en contra de su voluntad, se hizo el aborto de los gemelos. Y después al tiempo vuelve a quedar embarazada y ahí ella, sin decirle al papá, se hizo un aborto también. Y ahí estaban los tres hermanitos. Y igual que en el cuento de la Helper, de las, de las, de las ayudadoras, igual que la Celia, tenía las guaguas, o sea, si se hacían los abortos, las enterraba y plantaba un rosal. Y por eso puso la grutita de la Virgen, para que la Virgen cuidara a sus bebés. Ah, Actualmente ella tiene un cargo. Después de sano. eso, o sea, más que sanó, o sea, ella Sí, floreció, ordenó todo. ¿cachai? Ordenó todo. ¿Cachai? Entonces, nos afectan, sí, de diferentes maneras, desde que puedes tener una enfermedad hasta que te boicoteas inconscientemente en todo lo que significa éxito profesional, dinero, vida, traspasar pasar la vida a otro, disfrutar la vida, el placer. O sea, es como cortarse, es como estar desenchufado, literalmente. Y también, no solamente el aborto, sino que también los embarazos no concluidos, por a veces motivo, O sea, aunque sean naturales. aún más, sí. No importa, al sistema no le importa, o sea, en el sentido de que una muerte es una muerte. Ahora, si hay implicados en la muerte, es decir, asesinos, si fue un asesinato, o sea, si Sí, otros lo mataron, esas personas están conectadas, ¿ya? Pero una muerte es una muerte. perfecto. Ahora, Ya, entre una muerte del bebé y la muerte de la madre, para el sistema es más el heavy bebé, la muerte de la mamá, porque la obvio. mamá es la que puede tener más hijos. En cambio, el bebé es una vida que inicia nomás, no más, ¿ya? O sea, Ya, para nosotros nos importa y nos duele un bebé, como igual como nos importa una mamá, un abuelito, un niño, etcétera, pero para el sistema, la madre es como tiene más potencia porque es la generadora de vida, es la ok. conexión divina entre el alma y el cuerpo, ¿ya? Gracias. Dime. Pregunta, todo esto lo entiendo perfecto en el sentido, Mm, pero ¿qué pasa cuando de repente tienes lo que, bueno, se ha hablado, pero igual es muerte igual, pero tienes un aborto espontáneo, algo que tú no quieres, o sea, nadie te asesinó, sino mm, que la vida se fue.
Ujú. ¿Qué pasa ahí? ¿Van Bueno, a tener las mismas? lo, lo, sí y no, dependiendo de la conciencia con la que tomes eso. O sea, si tú tuviste un aborto espontáneo, pero fue como si fuiste al baño y chao, sin ningún tipo de conciencia, otro va a tener que hacer la toma de conciencia. ¿Ya? Por ejemplo, tú perdiste una guagüita o tuviste una pérdida muy chiquitita y puede ser que tú ni supiste y después el que hace el síntoma es el hijo que viene, que está vivo. ¿Cachai? O sea, tu mamá perdió una guagua, no cachó, tú después te tienes que hacer cargo de ese hermano que, si en el caso de que ese hermano se hubiese desarrollado, tú quizás no hubieses estado, por ejemplo. ¿Qué Entonces, tipo de síntomas hacen esa gente, por ejemplo? no tomar la vida, depresiones, no tomar la vida, problemas con el dinero, problemas con el trabajo, problemas con las parejas, intento de suicidio, una sensación, como recién estaba trabajando, una sensación de vacío, como de que algo te falta, como de que nada te cuaja. ¿Cachai o no? Por ejemplo, a ver, si alguien a mí me dice, me han dicho, ponte tú, el tema de que no sé, pues no tienen nada claro, no saben para dónde va la micro, ponte tú. Podría ser, podría ser. Ok, ¿M? gracias. Porque recuerden que estamos hablando de vida. ¿M? Y de madre. Entonces, si por ejemplo tu mamá perdió una guagüita y fue como, ya, perdí la guagüita, y después te tuvo a ti y tú encontrás que estáis como volando en el aire, que no tenéis para dónde ir, como que no te sentís perteneciente, no sientes que tienes un lugar en el mundo. Puede ser porque recuerden que tomar la vida es como el check-in del avión. Entonces, si este hermano no es reconocido, tú tampoco puedes entrar y tomar la vida. ¿Me siguen? Es como si este no entró al avión, tú tampoco vas a tomar el avión. Así de simple. En el caso, por ejemplo, que así suceda, ponte tú, si mi mamá si hubiera tenido una pérdida, qué sé yo, Mm, y no es mi tema este, sino que se lo paso a un hijo, hombre. ¿Eso puede suceder? sí, sí, puede suceder. Si no Mm, lo resuelve él, será el nieto, la nieta, quien siga, ¿cachai? Incluso a veces hay gemelares y uno se va en el gemelo adolescente y el gemelo que vive hace síntomas del gemelo que no vivió. Y la mamá ni se enteró, pasó todo adentro del útero y la persona hace el síntoma. ya. Y al hacer así, ¿cómo lo soluciona este hijo? O si uno como madre lo puede chequear o ver, haciendo, Constelación y honrar a ese ser, que aunque haya vivido unas horas, es parte del sistema familiar. gracias. De nada. ¿Ya? Bueno, y eso es un poquito lo que estamos hablando acá, las implicancias para los hermanos. O sea, si esa persona, ese niño que se abortó, que se perdió, que se fue, etcétera, que no logró tomar la vida, que no logró llegar a la vida, los hermanos se hacen como que son leales a ese hermano mayor que no pudo tomar la vida. Entonces dice, si tú no puedes tomar chocolate, yo tampoco voy a comer chocolate. Aunque el chocolate que tengo aquí es bacán, rico y todo, yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Por amor a ti, querido hermano. ¿Ya? Bueno, y hay una, no sé cómo decirle, como que a los niños que vienen después de que las personas han tenido una pérdida gestacional, le llaman los hijos arcoíris, porque las mamás sienten que después de haber vivido un duelo, de haber estado como en esta tristeza, en la oscuridad, esta guagüita viene y les ilumina el cielo. La verdad es que a mí me causa un poquito de ruido, ¿ya? Pero es algo muy personal, que es como decir, este niño, con este niño estaba todo nublado y con este niño salió el sol, es como hacer una diferencia tan grande entre los dos. Siento que el poder honrar la vida de este otro niño que quizás no pudo vivir, también debiese darnos como un poco
sino de felicidad, aceptación por el tiempo que tú pudiste tenerlo contigo, que estuvo en tu vientre, etcétera. Entonces, a mí se me hace un poco duro el decir hijo arcoíris al que sigue, porque también siento que se le carga un poco a ese niño, inconscientemente, por supuesto, el deber de Mm. hacerme feliz. Es ¿Cachai? es como que el concepto de hijo arcoíris no va con las leyes de las constelaciones sistémicas, Mm, mm, ¿no? Porque en el sí, fondo es como casi honramos más a uno, que es eso. como Mm. más que al otro, porque el otro nos trae infelicidad, un mal Claro, tristeza, dolor, sí. Entonces, Claro. a mí desde esta mirada me hace un poco de ruido el decirle embarazo arcoíris o niño arcoíris o etcétera, pero entiendo el movimiento, el por qué eh, las chiquillas que trabajan en esto le llaman arcoíris. Yo no estoy Sí, tan de acuerdo, prefiero decirle hijo nomás. Un hijo sí. que está en la vida y un hijo que vivió menos y que ahora está en la muerte. Para mí es mejor decirle así. A mí me pasa que tengo colegas que trabajan en esto y Mm, son full hijo arcoíris, libros de, de hijo arcoíris, todo. mm, Niego a usar el término y no lo voy a usar, no, porque no me parece. Estoy muy de acuerdo, así que gracias por decirlo. mm. Me gustó mucho que lo dijeras. Yo no lo uso porque a mí me da la sensación de que obligan a ese niño inconscientemente, como dijo, inconscientemente a que este sea mi arco iris, ¿cachai? Y yo no quiero que ninguno de mis hijos me haga sentir nada, o sea, ellos no tienen nada que hacerme para mí nada, o sea, es una cuestión mía. Y desde ahí siento eso, pero bueno, podemos celebrar, podemos celebrar. Bueno, un poquito quería compartir los rituales. Muchas veces el tema de los abortos, pérdidas, lo que yo he visto a través de estos años de circo, estos años de estar ahí en la cancha, es que no es suficiente ponerle el nombre, no es suficiente hacer un ritual, no es suficiente hacer una carta. eh, el duelo gestacional es real, o sea, la familia, la mujer está sufriendo. Es una pérdida como si el hijo tuviera 5 años, 10 años, 15, 12, 3 días, 3 meses. Entonces, lo que yo recomiendo es que esa persona, esa familia, pueda vivir su duelo, igual como si muere cualquier persona que ha vivido más tiempo en esta tierra. Entonces, no solamente si es necesario constelarlo, respirarlo, meditarlo, hacer un duelo, vestirse, bueno, lo que la mamá sienta junto con el papá, si es que está involucrado en el proceso, los hermanos, etcétera, y el círculo familiar va a estar bien. Lo que yo he visto es que hay personas que dicen, no, pero yo le puse nombre y yo le pregunté, ¿cómo se llama? Ya. Es como, sí, sí, tuve una pérdida y ya está integrada. ¿Cómo se llamaba? Y no se acuerdan y todavía está haciendo síntomas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo han integrado realmente. Integrar significa, cuando nosotros hablamos de integrar, chiquillas, acuérdense de esa clase o de esa charla que tuvimos, integrar no significa, ok, ya lo resolví y ahora estoy tranquila y en paz. Integrar significa también dejar que fluya lo que tú sientes. Si tienes duelo, rabia, pena, lo que sea, dejarlo, permitírtelo, no sé, rabia con Dios, etcétera, lo que sea que se mueva. Si tú querías hablar todos los días de la guagüita que perdiste, todos los días machacarle, todos los días escribirle, todos los días encender una velita por tu bebé que no nació, estás en todo el derecho de hacerlo. Y eso yo se lo digo a la gente. Estamos haciendo la constelación, lo lloran, hay gente que abraza. De hecho, en una constelación pasada, tuvimos una chiquilla que iba a constelar una cosa de fertilidad y al final terminó haciendo el duelo de su hijo, de su hijita. Y la tuvo que abrazar y despedirla y todo el cuento. Y ella no tenía resuelto el duelo. O sea, no tenía resuelto el duelo, ya estaba pensando en la guagua que iba a venir. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que esa guagua que va a venir se traslapa con la guagua que se fue. ¿Por qué? Porque la mamá no logró hacer bien el duelo de esta y a darle dos identidades. Ahora, peor es todavía, y aquí
no sé, pueden haber opiniones distintas, pero encuentro que es peor cuando le dicen, no, no te preocupes, si la María José fue la guagüita que tú perdiste, ¿cachai? Hay gente, hay canalizadores, consteladores, qué sé yo, gente, un montón de cosas que quizás recibirán eso, quizás será, ¿cachai? Para mí, en mi opinión muy personal, siento que lo más grande de la divinidad dice, mira, vas a ser, vaya a tener el pelo negro, los ojos café y te vaya a llamar Nayi, ¿ya? Y vaya a nacer en esta fecha con estos papás. Y vaya a tener el pelo rubio de ojos azules, te va a llamar Paula. Y la Paula, ¡pum!, se pierde. Y después viene la Nayi. Y entonces le dicen, es la misma alma que ahora es la Nayi, pero ahora tiene los ojos negros, el pelo café. ¿Me siguen? Y tienen, entonces, aunque sea la misma alma, tiene diferente cuerpo, diferentes células. Los papás tienen otras edades. ¿Me siguen, chiquillas? O sea, no podemos Pero, decir que es la misma guagua. No pero es la puede ser la misma. misma alma. No sé, eso se lo dejo Ah, yo al gran misterio. Independiente, o sea, ¿sabes qué pasa, Miriam? Es que en el tema de almas yo me declaro absolutamente incompetente porque es algo mucho más grande que yo. O sea, te voy a decir algo. El alma es multidimensional. O sea, hay muchas Miriam en muchas partes, en muchas dimensiones, haciendo muchas cosas. Hay una Miriam que está en los egipcios, hay una Miriam que está en el planeta Urania, hay una Miriam que es una piedra en no sé qué parte, hay una Miriam, y todas son Miriam. Yo ni siquiera sé si este tiempo es realmente como nosotros lo contamos. O ujú. sea, porque para los chinos se cuentan diferente que para los occidentales. Entonces, yo no tengo idea. Lo único que sé es que esa guagüita que esa mujer iba a tener se perdió. Punto. Y para mí eso es. ¿Cachai? Entonces, esto de decir no, a mí me da la sensación de que ese tema de que no, la guagüita que vaya a tener nació y ahora es Pedrito, y ese que iba a ser Arturo ahora es Pedrito, pero es Arturo, es un deseo bien intencionado de alguien de aminorar el dolor de esa madre para que pueda continuar en la vida. Pero le hace un daño tanto a Arturito como a Pedrito, Sí. porque Arturito nunca se va a, o sea, cuando tú decís, ok, mi hijo que iba a ser Arturito, que perdí, ahora es Pedrito, ¿cachai? A Arturito nunca lo van a ver, nunca lo van a honrar, nunca lo van a integrar, y Pedrito va a tener que vivir la vida tratando de ser lo que mamá esperaba de Arturito, Arturito y más encima Pedrito. sí, po. Ya. Es demasiado peso, demasiado Entonces, para exacto, entonces yo digo, a pesar de que supongamos que efectivamente fuera la misma alma, es como que te diría, mira Miriam, tú ibas a nacer, te ibas a llamar Paola, pero como tu mamá perdió a Paola, ahora tú tienes que hacer la vida de Miriam y de Paola, para que tu mamá no sufra. claro. No, es que a mí no me resuena como que sea la misma alma, por eso te preguntaba. A mí Es, no me resuena. es mucho lucho, digo yo, Claro, ¿cachai? claro. Entonces, dejémoslo en que tú eres Miriam, es tu perfecto, tu destino es Miriam, y si fuiste Paula, bueno, ya fue, eso ya terminó, y ya listo, se acabó, y tu mamá y tu familia tienen que hacer ese duelo, honrar, qué sé yo, y tú también, y todo, bla, 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 y ahora tú eres Miriam, y ya se acabó, ¿cachai? Y vive tu vida como Miriam, tu destino como Miriam, y todo lo que te tiene que ver como Miriam, y ya. Yo lo veo de esa manera, me hace mucho más sentido, ¿cachai? Sí, gracias. Pero como les digo, hay gente que creo que, y yo respeto eso, de que hay gente que le dicen, mira, es que ahora porque a mí me ha pasado que dicen, no, es que yo perdí una guagua y quería poner manzanita y ahora se llama Carolina, pero me dijeron que era la misma manzanita que yo perdí. Bueno, si esa persona le hace bien eso, yo lo respeto. No, tampoco es que ande peleando con el mundo así como, "Oh", ¿cachai? Esto yo se los digo, mis opiniones aquí a ustedes que son mis alumnas, y ustedes si quieren lo toman y también pueden pensar diferente y está bien.
pero a mí no me hace mucho sentido, me hace la sensación de que se carga mucho a esa persona. ¿Ya? Eso. Bueno, y aquí un poquito, ¿qué es lo que pasa con el duelo gestacional desde un punto de vista más bien eh, dúlico? ¿Ya? ¿Qué es todo lo que le dicen a una persona cuando ha perdido un bebé? ¿Cierto? Los típicas palabras bien intencionadas, pero que a veces no empatizan con lo que está pasando esa persona. ¿Ya? Eres muy joven, ya van a tener más guaguitas, Dios los ha querido. Te vuelves a embarazar. Mejor que sea ahora, no cuando ya estaba más grande. No sé por qué estás tan mal si no lo conociste, pero si tenía tan poquitas semanas. Ay, tenía que ser. Ahora tienes un angelito. Oh, al menos sabes que puedes quedarte embarazada de nuevo, o al menos sabes que te puedes quedar embarazada. No eres la primera mujer que vive algo así. Tienes que superarlo. ¿Ya? Entonces, de repente todas estas cosas, felizmente, hay ahora una ley sobre duelo gestacional, se está hablando mucho más, hay dulas también que acompañan a los duelos gestacionales y cada vez está siendo mucho más visible, como en la parte más emocional, psicológica de la mamá que pierde y la familia que pierde un bebé, tanto dentro del vientre como fuera del vientre, es igual de doloroso, chiquillos. Lo vamos a dejar por ahora hasta acá. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen dudas hasta aquí? Una cosa, Jime, porque tú me hiciste la pregunta. En las pérdidas, lo que se dice desde las constelaciones familiares, ¿cómo se dice? Confirmado, es que habitualmente en las, no en los abortos provocados, sino que en las pérdidas espontáneas, esa guagua se va en un yo por ti porque la madre está tironeada fuertemente de un movimiento de muerte. Entonces, por ejemplo, una mujer se queda embarazada, tiene una pérdida espontánea de un bebé y después se queda embarazada bien y ese embarazo fluye súper bien, porque ese bebé se ofrece de alguna manera para irse a la muerte, en vez de que se muera la mamá, él se va con el ancestro que está mirando la muerte. ¿Me siguen? Es decir, las pérdidas espontáneas habitualmente están relacionadas con un movimiento de muerte de la madre. Por eso muchas veces después de una pérdida o de un aborto, que puede ser espontáneo o incluso puede ser provocado, la mamá se vuelve a quedar embarazada. Pim, ¿ya? ¿Siempre es O por la madre? ¿Siempre es para salvar a la madre? siempre es para salvar a la madre. Cuando es espontáneo. Espontáneo y algunos Y, abortos provocados también. independientemente de los meses que tenga la persona. Da lo Incluso cuando es mismo, de término, sí, siempre es bajo esa... Ya. sí. Y es más, muchas veces, por ejemplo, también este espacio se llena, por ejemplo, porque son espacios. No sé si me siguen, chiquillas, es un espacio. Entonces, aquí falta alguien y tú estás conectado con ese alguien que falta. Por ejemplo, atrás falta alguien y tú estás conectado con ese alguien, ¿cierto? Estamos todos en una mesa y aquí hay un muerto que falta. Entonces tú dices, yo voy a ir a sentarme en la silla del muerto porque se llena de atrás para adelante. Entonces, si atrás hay una silla donde falta alguien, tú dices, yo me voy a ir a sentar atrás. Entonces tú vas, tienes un hijo y el hijo, y, o sea, te quedas embarazada y tu feto, gestante, te dice, mamá, no te preocupes, yo voy y me siento en la silla por ti. Y la guagua se sienta en la silla. Porque para el sistema, el último que llegó es el que puede, es como más flexible. ¿Me siguen? Como el más pequeño. ¿Se acuerdan de las implicancias, los órdenes? Entonces, el último que llega quiere pertenecer y dice, para yo poder pertenecer a este clan, voy a sentarme en el lugar del ancestro que falta, del excluido, para que mi mamá se quede aquí y esté al servicio de la vida. Y puedan venir mis 5 hermanos que faltan, o 3 hermanos, o un hermano, o para que ella se quede, ¿ya? Entonces, una de las tareas, cuando nosotros hacemos una constelación de una pérdida gestacional,
o de un aborto, dependiendo de lo que se siente en la constelación, es que la mujer tiene que decir, hijo, yo te doy las gracias que tú te hayas entregado, que hayas entregado tu vida para que yo viva. La frase es, tú mueres para que yo viva. Es fuerte, ¿cachai? Es fuerte y duele, pero así es. En otras palabras, Nayi, tal vez soy bien fría, pero si esa guagüita no hubiese muerto, la mamá muere, Sí. era como su destino. O quizás la mamá no muera, pero se enferma gravemente, no puede tener más hijos, no sé, ¿cachai? Ok, ok. Porque recuerden, chiquillos, que saquemos la ética, saquemos todo esto de la cabeza cuando, acuérdense de las implicancias, cuando hay una deuda de vida, ¿cómo se paga? ¿Con plata? Con vida, vida por vida. Entonces tú decís, bueno, ¿a quién le doy? ¿A cuál de mis hijos le doy? Por este ancestro que mató a otro fulano, ¿cachai? Es más, por ejemplo, miren, tu mamá te dice inconscientemente, por supuesto, todo es a un nivel inconsciente. Entonces tu mamá te dice, ok, hija, yo te tuve para mí, por lo tanto, eh, tú solo puedes hacer tu vida si, o sea, yo te tuve para mí porque yo perdí a mi primer hijo, entonces ahora te tengo a ti que llenas este vacío que yo tengo. Y solo puedes ser libre si este vacío, si esta silla donde estaba mi primer hijo, Panchito, que se murió, está lleno. Entonces tú estás ahí esperando sentar en la silla, siendo de tu mamá, hasta que te quedas embarazada, tomas un hijo, tienes el hijo y le dices, toma mamá, te dejo este hijo sentado en la silla y yo me voy a la vida y a mi libertad. Y pasa, po. ¿Cuántas personas, cuántas madres tienen un hijo, lo dejan criando con la abuelita y ellos se van? Pagaron su libertad. Entonces, después, años después, está el otro ahí haciendo rituales sistémicos, poniendo moneditas en la tumba, buscando un ancestro o en los cementerios, ya Oye, pagando la autonomía. Pati, ¿puedo contar un ejemplo directo? ya, pues cuente, Porque cuente. yo he preguntado harto sobre, porque me pasaba lo mismo que está la Miriam preguntando todo, porque me costó mucho que me cayera la ficha con el tema de, de esto de llenar los espacios para atrás. Mm, mm, Yo tuve una pérdida y nunca caché que tuve la pérdida, o sea, pensé que me había llegado la regla, pero cuando fui, porque me embaracé al tiro, mm, tiro. Entonces, las fechas que yo tenía no coincidían con el examen y la cuestión, mm, entonces el médico me dice, tuviste una pérdida. Y yo así tan desconectada en mm, ese minuto que, como, mm, hasta ni le creía al tipo. ¿Para qué te voy a decir? mm, Y en un taller con la Marisol Abad, comenta algo y yo siento algo como en el útero. mm, Y hice algunos rituales después, todo, hasta que hicimos una práctica la otra vez mm, y me quedó la cagada cuando aparece esta guaguita, mi guaguita, mm, y yo digo, wow, qué fuerte sentir esto, que claro, yo sentía que ya la había como mm, traído, y con el Peter hemos hecho algunas cosas, todo, mm, pero cachar la conexión que sentía y eso de siempre hago esta cosa como de encargársela a las abuelas, ¿no? Como mm, para mm, hacer ese cierre. Pero lo que no entendía, que no me hacía sentido, porque trataba de acordar en qué estaba yo, no sé qué, mm, como que yo no sentía que me quería ir a la muerte. mm, Pero al mirar, cuando tú explicaste esto de que está el forado en el árbol, mm, claro, pues ahí me cae la ficha, porque mi madre, que así mm. que para la próxima clase voy a estar muy atenta, mi madre fue adoptada y su mamá la entregó en adopción y su mamá murió cuando mi mamá tenía 9 meses. Oh, ¿Cachai? Y la abuela Adriana, sé poco de la historia de ella, entonces digo, claro, y,
Y mis hijos hicieron un montón de síntomas que después cuando estudié con Alfredo, hicimos algunas constelaciones, empezaron a aparecer ahí, no sé, pues yo constelaba, por ejemplo, mis temas para dormir, porque nunca llegaba a un sueño profundo, y la implicancia era que mi abuela nunca supo qué pasó con su guagüita, ¿cachai? Ah, No, no murió en paz. Entonces mm, yo recién empecé a conectar con mi abuela, ¿cachai? Porque mm, yo lo relataba disociadamente. Entonces, cuando tú dijiste, quedó un forado, obvio, y en esa época que yo quedé, que me embaracé, porque no fue que quedé, sino que programaba y todo lo que uno dice, no caché esa pérdida, pero mi mamá justo fue a investigar su historia, ah, ¿cachai? En ese minuto, o sea, ella sabía que era adoptada, no sé qué, porque mm, mi abuela se lo, pero se encuentra la historia de la biblioteca con su diario, se entera del nombre de su mamá, le baja una culpa porque ella odiaba a su madre, y ahí cacha que la madre estaba moribunda, no sé qué. Entonces, después, oh, cuando tú unas semanas atrás explicaste lo del forado en el mm, árbol, lo de la muerte, y eso dije, eso fue. Ahí yo logro entender porque no recordaba que yo sintiera, pero obvio, yo he estado toda la vida tironeada con la vida y la muerte, ¿no? Entonces, mm, después cuando pasa esto que yo les comenté de la muerte de Valentín, mm, es súper especial la historia, mm, porque de esta mujer, de mi abuela se hablaba de que era viuda y yo no lo creí, mm, ¿cachai? Porque yo decía, no, es muy perfecto, es como la historia mujer viuda, mm, entrega su guagua, ¿cachai? Y después como que la vida me dice, mira, si esto puede pasar. mm, mm, ¿Cachai? Y no es que mi hija oh, haya quedado viuda, ¿cachai? Sino que mm, mi hija había tenido una relación pero hace un par de semanas, no tuvo hijos, es como que cambia, muta, mm, pero te muestra y te dice, mira, sí, evolucionó, mm, pero mira, ¿cachai? mm, Entonces, eso lo quería compartir porque yo no entendía, no me hacía sentido por ni mm, una parte esta cosa que yo no me sentía tironeada en ese mm, minuto porque era algo muy inconsciente. Y qué después sí. potente. Sí, así que eso les quería compartir, que era así Mm. como un caso directo. Oye, Es gracias. Qué potente, sí, también. Qué potente. heavy, heavy fuerte. Mm. Nosotros, de hecho, Hellinger decía, y a mí me hace mucho sentido después de todos estos años, chiquillas, que la única libertad que tenemos es decir sí. Yo estoy cada día más segura de que la libertad que tenemos es decir sí. Y que mientras nosotros, o sea, ¿cómo podemos hacer que nuestro, así como dice la Patti, cómo podemos hacer que lo que viene sea más amable? Yo creo que mientras hay menos forados atrás, mientras más gente esté, yo siempre lo imagino como un cine, mientras más gente están, más llenos los asientos atrás, eh, tenemos la posibilidad de vivir nuestras propias existencias. Y ellos creo que lo más grande, la vida, el universo, como tú queráis llamarle Dios, siempre quiere lo mejor para ti y que tú hagas tu propio destino. Pero para eso tenemos que estar conscientes de que los asientos atrás están todos llenitos y que las personas que les corresponde están ahí. No importa cómo sean, buenas, malas, chicas, flacas, gordas, da igual. Ellos se merecen ese lugar, han tenido un propósito y están alineados con lo más grande, hayan hecho lo que hayan hecho. O sea, esa persona, ese destino estaba ahí, tiene que ser así, así lo quiso, aunque la divinidad haya dicho, vivió 3 minutos, 5 minutos y después se tomó la pastilla el día después y chao. Eso es lo que tenía y ese era su, digamos, su destino y su propósito en esta existencia. Entonces yo creo que es súper importante desde esta mirada honrar. Eso es lo que se llama honrar, es darle el lugar que le corresponde en el sistema familiar. Eh, Como les decía, chiquilla, yo no sé si es la misma alma o no, la verdad es que no lo sé, pero independiente de que supongamos que es un rol que cumplió, es un traje que se puso, eso es lo que a esa persona o alma le tocaba, y si después se transformó en Pedrito, Luchito, tu hermano, bueno, pero tiene otro traje.
tiene otro rol, tiene otro libreto. Entonces hay que honrar cada cosa de esa. Y desde ahí coincido con Hellinger, con el gran maestro Hellinger, de que efectivamente los órdenes del amor, todos pertenecen, hay un equilibrio más grande y estamos todos, bueno, en una jerarquía, ¿cierto? Respetar la jerarquía y sobre todo alinearnos con esta gran conciencia que abraza, integra y ama a todo tal como es. Que esa cuestión es como yo creo que me voy a morir aprendiendo el todo tal como es, porque pucha que es difícil cuando te toca difícil. Entonces, una de las cosas más difíciles yo creo que es esto, de la pérdida de un hijo, de un bebé en gestación, de una persona que dio vida y después falleció, una pérdida de una madre cuando está muy chiquitito. Entonces, nada, eso era lo que yo les quería contar. La próxima sesión vamos a hablar de las adopciones, que es otro temón que también produce muchos síntomas, chiquillas. Así que los invito a que se observen eh, como sugerencia para las que no han hecho algún trabajo sobre esto, pongan una velita, hagan una pequeña reflexión, pongan flores o lo que les venga y honren a todas las pérdidas de su clan, a todas las mujeres que perdieron a sus bebés en diferentes circunstancias, a las mujeres que han tenido que abortar, a las mujeres que han ayudado a otras mujeres a abortar y a los niños perdidos que no tienen a sus madres. Entonces, un ejercicio muy bonito es poner algo que simbolice, por ejemplo, una copa de agua, simbolizando a las madres como úteros, y flores, y las ponen, dicen, estos son los niños de mi clan que han perdido a sus madres, que no las han encontrado, y estas son las madres que han perdido a sus hijos. Entonces ustedes dicen, hoy aquí, conmigo, yo les ayude a que estas madres y estos hijos se reencuentren y se abracen y estén nuevamente abrazando a sus bebés como yo puedo abrazar a mis niños, a mis sobrinos, a mis nietos y les dan las gracias a todas esas mujeres. Se los dejo por si quieren hacer algo así simbólico. ¿Ya? Ya, chiquillas, un besito grande y nos vemos en Precioso. la próxima.